Iniciaremos con el objetivo, el cual es determinar el procedimiento contable para el registro del impuesto, considerando las consecuencias fiscales actuales y futuras de la recuperación y liquidación futura, reconocido por activos y pasivos. También voy a explicar el alcance de esta norma. Nos dice que para el propósito, el término impuesto a las ganancias va a incluir todos los impuestos, los nacionales o extranjeros, que se van a relacionar con las ganancias sujetas a imposición. También dice que incluirán otros tributos como la retención de dividendos que se pagan por parte de una entidad subsidiaria. Definiciones. Dentro de las definiciones encontramos las siguientes. La ganancia contable, que es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. Ganancia pérdida fiscal es la ganancia o pérdida del periodo de acuerdo a la autoridad fiscal sobre la que se calcula el impuesto a pagar o recuperar. El gasto ingreso es el importe total que se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo conteniendo el impuesto corriente como diferido. Impuesto corriente es el monto que se debe pagar de impuesto de acuerdo a las ganancias del ejercicio tomando en cuenta la ganancia fiscal del periodo. Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros relacionados con las diferencias temporarias disponibles. Los activos por impuestos diferidos son los impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, considerando las diferencias temporarias deducibles. Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Dentro de la fase fiscal podemos encontrar la base fiscal de un activo, que es el importe deducible de los beneficios económicos para efectos fiscales, y la base fiscal de un pasivo, que es igual al importe en libros menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente. Reconocimiento de activos y pasivos por impuestos corrientes. El impuesto corriente correspondiente al periodo presente y a los anteriores debe ser reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada que corresponde al periodo presente y a los anteriores excede el importe a pagar por esos periodos, el exceso debe ser reconocido como un activo. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos. Diferencia temporaria imponibles. Reconocimiento inicial de un activo pasivo. Puede surgir una diferencia temporaria. El método de contabilización de esta diferencia temporaria dependerá de la naturaleza de la transacción. Diferencia temporaria deducible. Reconocimiento inicial de un activo o pasivo. Aparecerá un activo por impuestos diferidos cuando la subvención del gobierno se deduce del costo para determinar el importe en libros del activo. Reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos. Al final del periodo sobre el que se informa, la entidad procederá a registrar un activo por impuestos diferidos no reconocidos, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del activo por impuestos diferidos. Inversiones en subsidiarias, sucursales, asociadas y participación en acuerdos conjuntos. Son 3: diferencia temporaria, pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos. A continuación hablaremos sobre la medición. Pasivos o activos corrientes tipo fiscal de periodos presentes o anteriores deben ser medidos por la cantidad que se espera pagar de la autoridad fiscal. Pasivos o activos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas impositivas de la aplicación en el periodo en el que el activo se relaciona o el pasivo se cancele. Reconocimiento de impuestos corrientes diferidos. La contabilización de los efectos fiscales tanto en el periodo corriente como en los diferentes para posteriores periodos de una determinada transacción o sucesos económicos ha de ser coherentes con el registro contable de la transacción o el suceso correspondiente. Partidas reconocidas en el resultado de una transacción o sucesos que se reconocen en el mismo periodo o en otro diferente fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o diferente en el patrimonio a una combinación de negocios.
Partidas reconocidas fuera del resultado. Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos deberán reconocerse fuera del resultado si se relacionan con partidas que se reconocen en el mismo periodo o en otro diferente fuera del resultado. Presentación, activos y pasivos por impuestos. Compensación. ¿Qué es la compensación? Prácticamente viene del término pagar. Una entidad compensará los activos y los pasivos corrientes únicamente si la entidad tiene el derecho y exige legalmente compensar los impuestos. La compensación ocurre entonces cuando una entidad reconoce y mide un activo y un pasivo como dos unidades de cuentas separadas, pero los agrupa en el estado de situación financiera por un impuesto neto único. Gastos por el impuesto a las ganancias. El gasto por el impuesto a la ganancia se presentará como parte del estado del resultado del periodo y otro resultado integral. Y por último tenemos información a revelar. Los componentes del gasto por el impuesto a la ganancia se revelarán por separado en los estados financieros, las cuales pueden incluir gastos por impuestos corrientes, ajustes reconocidos en el periodo para el impuesto corriente del periodo anterior, el importe del gasto por impuestos diferidos relacionados con cambios en las tasas fiscales. Drop it.